Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani Guevara de Marketing Papaya, la agencia, y estás en el primero de una serie de 12 vídeos del curso de podcast gratis. Y antes de entrar de lleno en este mundo del podcasting y empezar a desmenuzar este tema, quiero responder a una pregunta que seguramente te estarás haciendo. ¿Quién soy yo para hablar sobre este tema? ¿Con qué autoridad vengo a contarte, a decirte cómo crear tu propio podcast? Bueno, te diré que en Marketing Papaya, la agencia, no solamente brindamos servicios de Google Ads, Facebook Ads, creación de contenido, etcétera, sino que también producimos podcast. Además, tenemos nuestro propio podcast y esta experiencia, este background nos ha permitido, tener este conocimiento para poder compartirlo contigo. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Primero, empezaré por decirte o responder a la pregunta, ¿qué es un podcast? Que seguramente muchos lo saben, pero otros no. Un podcast es un archivo de audio que esa audiencia, esos oyentes, valga la redundancia, pueden escuchar desde la misma plataforma. Cuando digo desde la misma plataforma, es decir, desde las diferentes plataformas donde subes tu podcast, que de eso ya hablaremos en próximos vídeos. Entonces, un podcast es un archivo de audio que la audiencia puede escuchar desde determinada plataforma, pero también podría descargarla, siempre y cuando descargar ese episodio, siempre y cuando ese episodio, ese tema le haya parecido relevante, interesante, como para descargarlo y guardárselo. Ahora, yo sé que me estás allí mirando con cara de pocos amigos y diciendo, pero yo no solamente escucho podcasts, sino también que los veo. Es cierto, este 2023 se viene con fuerza la tendencia de los video podcasts. Muchos podcasters se están sumando a esta tendencia y Marketing Papaya también se ha sumado a esta tendencia del video podcast. De eso ya hablaremos en otros vídeos. Ahora te voy a dar 3 razones por las que deberías tener un podcast o por qué es importante. 3 razones importantes, relevantes, por las que tener un podcast. Número 1, te va a permitir hacer networking. Por ejemplo, si tu podcast va de invitados, tú vas a poder ampliar tu red de contactos porque te vas a relacionar con otras personas que van a hablar en torno a ese tema, a ese sector en el que tú te desenvuelves. Eso va a abrirte un mundo de posibilidades, porque un día invitas valga la redundancia, un día está un invitado en tu podcast y ese invitado puede tener un podcast, luego invitarte, esa audiencia de ese invitado te va a escuchar también, etcétera, etcétera. La segunda razón por qué tener un podcast es porque aquí en un podcast vas a crear contenido sin miedo al algoritmo, sin miedo al éxito. Porque, por ejemplo, cuando estamos en alguna red social, se me viene a la mente Instagram, cuando creamos contenido tenemos que tener mucho cuidado con el algoritmo porque nos puede penalizar, porque nos puede mandar a la shadowban, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí tú mismo eres, tú misma eres, tú y tu contenido. La tercera razón por la que deberías aprovechar los beneficios de un podcast es porque te permite tener cierta autoridad en tu sector. Es decir, esos oyentes, esos escuchas, esa audiencia que te va a escuchar con cierta periodicidad hablar en torno a un tema específico, te va a dar un nivel en el que ya no solamente vas a ser una persona que sabe, sino que demuestra aquello que sabe. Vas a demostrar aquello que sabes. Entonces, esas son las 3 razones por las que deberías tener un podcast. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿y quiénes se pueden beneficiar de un podcast? Es decir, ¿quién puede tener un podcast? Y esto se me viene a la mente porque en algún taller que dicté, una persona me preguntó, yo tengo una empresa, ¿podría beneficiarme de un podcast? ¿Podría tener un podcast? La respuesta es sí. Las empresas, si vendes productos, vendes servicios, pueden tener un podcast. Y ya sé cuál es la pregunta que te está saltando. Seguramente es, ¿y un podcast me va a ayudar a vender? La respuesta corta es sí, un podcast te va a ayudar a vender, pero claro, esto va a depender también de una estrategia. No es que hoy día creas el podcast y mañana estás rayando en ventas. Hay que desarrollar una estrategia, hay que desarrollar unos contenidos, etcétera, etcétera. Pero las empresas pueden tener un podcast.
¿Quiénes más podrían tener un podcast? Los freelance, por ejemplo, si eres community, si eres diseñador, puedes tener un podcast y, como ya lo mencioné, desarrollar o crearte una autoridad en tu sector, ¿no? En torno a esos temas. Las marcas personales también pueden tener un podcast. Si eres abogado, si eres odontólogo, odontóloga, si eres consultor, das asesorías, etcétera, puedes también tener un podcast. No quiero terminar este episodio sin antes decirte algo que me han preguntado constantemente y es: ¿la voz importa? La voz no importa. En el sentido que si tienes una voz ronca, si te parece que tu voz no es bonita, no es melodiosa, no importa, a menos que tu podcast vaya de eso, ¿no? Pero si tratas de otros temas, la voz es lo de menos, porque los oyentes, los escuchas, no entran para evaluar el tono de tu voz y etcétera. Los oyentes, los escuchas entran para, valga la redundancia, escuchar, evaluar la relevancia de los temas, qué tan relevantes son los temas, los episodios para ellos. Lo que sí importa en un podcast es la disciplina y la constancia. Son dos elementos: disciplina, constancia o perseverancia. Son dos elementos que te van a llevar al éxito o que son determinantes para el éxito de tu podcast. Nos vemos en el siguiente video, pero antes no olvides suscribirte, compartir este curso de podcast, que además es gratis, con alguien que pienses, creas o que sepas que quiere iniciarse en el mundo del podcasting. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios y nos vemos en el próximo video.